Señor, te damos gracias, Dios, porque nos permite estar aquí para honrar tu santo y grandioso nombre, Señor. Gracias por la oportunidad, Dios, la grandísima oportunidad y el privilegio de venir a tu presencia, Señor, y ver que tu Espíritu está aquí en medio de nosotros hoy, Dios, y que nos acompañas en este lugar, Señor. Tú eres el más importante de esta reunión, Señor. Y sin ti, Señor, nada de lo que hagamos serviría, Dios, y no serviría para nada, Dios, y todo sería vano, Señor. Pero te damos las gracias, Dios, porque tu Espíritu está con nosotros hoy, Dios. Y queremos que así como nos ministran alabanza, Señor, queremos que nos ministren tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, a escuchar tu voz, Señor. Que cada persona que esté aquí, Dios, pueda escuchar tu voz. Y que no escuche mi voz, Dios, porque yo no soy nada ni nadie, Señor. Pero que escuche tu voz, que escuche tu palabra, Dios. Que tu Espíritu Santo abra el entendimiento de los corazones que están en este lugar, Señor. Porque tú quieres hablarles a ellos, Dios. Gracias, Señor, por esta preciosa tarde, Dios. Que nos bendices, Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. Amén. Es una bendición poder estar aquí, hermanos. Es una bendición muy grande. Al menos yo en lo personal, me bendice mucho estar aquí. Y pues, qué hermoso, ¿no? Que tengamos la oportunidad de buscar el rostro de Dios, buscar su presencia, buscar su favor, que Él nos hable, que Él nos dirija, que Él hable a nuestros corazones, y ese es el objetivo principal de este lugar. Que Dios nos hable, que nos hable su Espíritu Santo. Yo quiero que cada uno de ustedes también disponga su corazón. Si tu corazón no está dispuesto para escuchar la voz de Dios, no creo que recibas mucho en esta noche. Si tu mente está por otras cosas, si tu mente tiene preocupaciones, si tu mente tiene pendientes, estás pensando en problemas económicos o problemas familiares o un montón de cosas, no creo que puedas salir de aquí muy bendecido. Pero ponlo en las manos de Dios ahorita todo eso y encárgalo en sus manos. Encárgalo en sus manos. Y pídele a Dios que te ayude a entender su palabra. Hoy he titulado el tema de esta tarde, creo que algunos lo han estudiado conmigo hace unos años, pero creo yo muy necesario retomar este punto. El título de esta predicación se llama Las palabras que dijo Jesús, que Él no vino a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Si pudiéramos poner un título a nuestro estudio de hoy, sería Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Dios nos va a enseñar mucho en esta tarde con su ayuda. Vamos a buscar allá en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Versículo 27 en adelante. Si ya lo tienen, voy a dar lectura. Dice: Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Es el Señor Jesús hablando. Dice 27. Después de estas cosas salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los sacerdotes murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Repito, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
No he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Ese último versículo sería nuestro título. Y yo quiero empezar con aclarando un asunto con la vida de Jesús. El Señor Jesús, cuando Él empezó su ministerio aquí en la tierra, a buscar hombres para que le sirvan, el Señor Jesús no obró como la mayoría del mundo haría, ¿sí? Si de repente, por ejemplo aquí en el gobierno, o en los tiempos de Pilato, o en los tiempos de los fariseos, se le encargara a un hombre importantísimo, un hombre de peso en la sociedad, y le dijera, mira, a ti se te va a dar una responsabilidad, y tu responsabilidad va a ser que hagas asistencia social, que veas por los necesitados, que veas por los huérfanos, por las viudas, por los enfermos, y te vamos a dar recursos para que tú ayudes a la gente. Y queremos que armes un grupo de trabajo, que hagas llegar a ti gente que te pueda ayudar en esta labor para ayudar a las personas, ¿sí? Pues si le hubiera encargado a lo mejor esto a Caifás, o a lo mejor esto a Herodes, o a Pilatos, o a algunos de los fariseos de renombre de aquel tiempo, posiblemente se hubieran llamado entre ellos, entre colegas, o en el caso de los de Herodes, a lo mejor senadores, gente importante, gente que sepa de finanzas, gente que sepa de estadísticas en la población, cuánta gente pobre hay, para ver cómo ayudar, etcétera, etcétera. Mayormente es el obrar de la gente de este mundo, mayormente es el obrar de la sociedad, o cuando se quiere hacer algo para hacer misericordia, ese es el operar. Y se busca gente que en cierta manera tenga capacidades, que no tenga una mala reputación para llevar a cabo tareas como estas. Sin embargo, el Señor Jesús no buscaba esas cosas, o no era ese el perfil que buscaba en las personas. Jesús llamó a unos pescadores del vulgo, seguramente insultaban, seguramente mal hablaban. Y aquí en esta parte de la Biblia vemos que Jesús aquí estaba empezando su ministerio. Jesús estaba aquí iniciando su labor. Y Jesús iba a predicar la palabra, iba a enseñar la palabra, iba a empezar las sanidades, la resurrección de muertos, a desplegar amor por todas partes, misericordia por todas partes, y empieza con el llamado de sus discípulos a los que Él escogía. Y muchos de los que Él escogió, todos, si no es decir así, si no es decir otra cosa, iban fuera de los estándares que la gente de aquella sociedad consideraba importante. En este caso Jesús pasa y llama a un publicano. Y esta historia parece muy sencilla, pero nos enseña muchas cosas. Nos enseña muchas cosas de cómo es el Señor Jesús y cómo debes ser tú para acercarte a Dios, ¿sí? ¿Cómo debes de ser tú para acercarte a Dios? Hoy quiero que tú conozcas mejor al Señor Jesús. Yo quiero que nosotros como hermanos, como cristianos, los que hemos conocido al Señor, nos aferremos más a la fe y a la misericordia que Él nos ha mostrado. Y los que todavía no le han conocido, que le conozcan y que se acerquen a Él, ¿sí? Vamos a ver el primer versículo, ya en el 27. Dice, después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví. ¿Qué es un publicano? Un publicano en la sociedad judía era lo peor que podría ser entre los judíos. Un publicano era un judío también, pero que decidió trabajar para Roma para recaudar impuestos, ¿sí? Roma había dominado muchas ciudades, muchas regiones, y como país dominante, como gobierno dominante, hacía que todas las demás naciones que él dominaba, que él gobernaba, que conquistaba, le pagaran impuestos, le pagaran tributos. Y para eso llamaba gente de las mismas ciudades, para que trabajaran para ellos en la recaudación de impuestos. Y Roma pues hizo lo mismo con el caso de los judíos. Pero en el caso de los judíos hay un sentir muy patriótico, muy fuerte. Hay un sentir muy celoso para los judíos de no traicionar a la nación, no traicionar la ley de Dios, no trabajar para los gentiles, no trabajar para los impíos. Pero vieron muchos judíos que se prestaban para eso. Muchos judíos cuando vieron, bueno, si tú te dedicas a la recaudación de impuestos, pues vas a ganar tanto. Y muchos accedían, a lo mejor por amor al dinero, por los deseos de tener buenas ganancias, muchos accedían. No solamente eso, muchos de ellos, de los publicanos, con la ayuda de las autoridades romanas, abusaban de la recaudación de los impuestos. Muchos de ellos pedían más de lo que tenían que pedir, y eso hacía que la gente en la sociedad cayera un yugo muy fuerte y muy pesado, y hacía que muchas de las personas, empezando por los religiosos, por los fariseos, aborrecieran a los publicanos. Este Leví está fuera del estándar
de lo que la sociedad llamaría algo perfecto para una obra misionera, la obra misionera de Cristo. Pero Jesús lo llamó. Jesús llamó a Leví. Hoy en día mucha gente en la religión, de alguna u otra manera, anda buscando dones y talentos para el servicio de Dios. Hoy en día mucha gente de alguna manera o de una forma, cuando entra en una religión y ven que medio habla bonito, ven que tiene facilidad de palabra, pues vente tú eres bueno, hermano. Ni siquiera se ha convertido, a lo mejor ni siquiera ni lo han bautizado y ya lo catalogan de hermano. Y ya la gente dice, tú estás bueno para la predicación, tú estás bueno para las alabanzas, tú estás bueno para la administración de niños, tú estás bueno para tocar los instrumentos, tú estás bueno para hablar en público, un montón de cosas. Y a la gente en base a sus talentos que pueden observar, deciden, él es bueno para tal actividad, o para tal actividad, o para tal actividad. Pero el Señor Jesús no precisó de ese tipo de cosas. El Señor Jesús es Dios. Y hago referencia a esto de que Él es Dios, porque cuando Él selecciona a alguien, cuando Jesús selecciona a alguien para decirle, sígueme, sígueme. Yo no sé cuántos de aquí han escuchado la voz del Espíritu Santo, Cristo que les haya dicho, sígueme. Sígueme Asael, sígueme Mari, sígueme Jorge, sígueme William. ¿Sí o no? Sígueme. La invitación de Dios para seguirle a Él, muy personal. El Espíritu Santo hablarle a tu alma diciendo, sígueme. Pero ¿qué hay en las personas para que Cristo de alguna o de otra forma vea esa posibilidad que a lo mejor como fariseos no considerarían que hubiera algo bueno para el servicio de Dios? Ustedes recordarán cuando el Señor desechó a Saúl y quería un nuevo rey, ¿sí? Y le encargó a Samuel, vete a casa de Isaí, ¿no? Porque ahí hay rey entre sus hijos. Y se va ahí y viene ahí uno de los hermanos de David, alto, fuerte, atlético, bien parecido, ¿no? Y dice Samuel, de seguro este es el rey. Y a mí me sorprenden las palabras cuando Dios dice, no es este. No te fijes de la apariencia porque yo lo desecho. No te fijes de la apariencia porque yo lo desecho. O sea, Dios estaba diciendo, este no lo quiero. No me interesa para rey de mi pueblo. No me interesa. Samuel estaba viendo la apariencia física, a lo mejor estaba viendo que tenía los músculos, como tenía personalidad, a lo mejor como para líder de guerra, líder de una nación, tenía a lo mejor apariencia física para ser un buen guerrillero, pero Dios no estaba viendo esto. ¿Y qué le dice Dios? Yo no veo la apariencia de afuera. Ustedes saben qué dice, ¿no? Yo veo el corazón. Yo veo el corazón. ¿Qué Dios pudo haber visto en Leví? Porque el Señor Jesús pasaba y llamaba a alguien, sígueme, sígueme. Bernabé se fue detrás de Jesús. ¿Dónde moras, Señor? ¿Dónde moras? Y esa solicitud, ¿dónde estás tú, Señor? Contigo quiero estar. Vengan y vean, vengan y vean. No lo desechó. Pero la actitud de Bernabé era muy importante. Y después cuando va con con Pedro en la barca y Jesús predica y Pedro puede ver el poder de Dios, puede escuchar esas palabras tan llenas de amor y de ternura y de autoridad, que llega un momento que él tiene una convicción muy fuerte y se arrodilla y pone la cabeza y la frente en el suelo y le dice, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Oh Señor, no merezco estar cerca de ti, le dice Pedro a Jesús. Pero el Señor le dice, yo te voy a hacer pescador de hombres. O sea, Jesús lo seleccionó. Jesús lo seleccionó. Tú vas a ser pescador de hombres. Y no vas a seguir en este oficio, Pedro. Tú vas a servir para mi reino. Tú vas a servir para mi reino. Hoy Dios en este día y en estos tiempos está buscando gente que le sirva. Está buscando hombres y mujeres que le sirvan. Está buscando gente y corazones, según como vamos a ver ahorita en las Escrituras, que estén dispuestos a acompañar a Cristo en su camino y a trabajar junto con Él y a seguir sus pisadas y a seguir y apoyar y servir en su ministerio, que es el rescate de las almas. Pero ¿en qué se fija el Señor Jesús? Pedro le dice, Señor, no soy digno que te acerques a mí. Se tira al suelo, soy pecador, Señor. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Y de repente pasa ahí con un publicano, ¿no?
Bueno, pasa con muchos publicanos y ve a uno y también le dice, sígueme. Siempre ha habido en la Biblia un contraste, ¿sí o no?, entre fariseos y publicanos, ¿sí o no? Siempre ha habido en la Biblia un choque, una oposición que Jesús marcaba muy bien entre fariseos y pecadores, entre fariseos, escribas y publicanos y rameras. Siempre ha habido un choque en la manera como la gente ve las cosas y en la forma como Cristo ve las cosas. Siempre ha habido un choque, ¿sí? Porque como tú puedes ver en el texto, en el contexto que leímos, y vamos a leer más todavía, cómo los escribas empiezan a murmurar y a cuchichear, cómo es que ustedes comen con pecadores. Nosotros no somos pecadores. Dando a entender algo así. Ustedes se dicen que son siervos de Dios, tu maestro dice que es siervo de Dios, hijo de Dios, ¿y cómo es que ustedes están comiendo con pecadores? ¿Cómo que ustedes comen con pecadores? Como dando a entender, ustedes deberían estar de este lado para acá. Como que no hay una relación de esa forma. Jesucristo no tenía problemas en sentarse en una mesa donde estaba ahí aquel publicano, y a lo mejor ahí varios que tenían fama de ladrones y de rateros y de abusadores, y a lo mejor alguno llega con una mujer que no era su esposa, allí llega uno que era adúltero, o ahí se sienta una ramera ahí que era conocida, parte de las amistades que tenía un publicano, porque un publicano no podía tener amistades normales, no podía llevarse con su vecino porque su vecino lo desechaba, pasaba junto con su vecino y escupían en señal de rechazo. Un publicano sabía que no era aceptado en su propia nación. Un publicano sabía que era aborrecido y desechado. Un publicano sabía cuál era su postura delante de Dios y delante de sus paisanos. Despreciado, desechado. A algunos no les importaba por la ceguera de los deleites y de los placeres y la abundancia de riquezas. Pero estoy seguro que a uno que otro sí le pesó para decidir tener un arrepentimiento. Y uno de ellos fue Leví, fue Mateo. Mateo es un hombre que nos enseña varias características de un verdadero arrepentimiento. Características importantísimas de una verdadera fe. Mateo, aunque no se habla mucho de él en la Biblia, siempre hablamos mucho de Pedro, hablamos mucho de Pablo, pero Mateo en esta breve reacción del llamado de Cristo, ven y sígueme, nos enseña muchas cosas que realmente nos ayudan a entender qué es de veras seguir a Cristo y qué disposición debe haber en el corazón. Jesucristo no tenía problemas en sentarse junto con ellos. A mí me tocó una vez ver que un grupo de homosexuales y de lesbianas y de transvestis entraran en la congregación. Porque un grupo de hermanas iban a la avenida Itzáes a llevar café y tortas a esas mujeres y a esos homosexuales. Les llevaban tortas y café y les predicaban el evangelio. Y ellos como que de alguna manera formaron un grupito y en un domingo se los llevaron a todos. Pero no había una condición, primero arrepiéntete para que puedas entrar. La condición es arrepiéntete para que puedas entrar en este lugar. No, arrepiéntete para que Dios te perdone. Arrepiéntete para que tu nombre esté escrito en el cielo. Pero no, en este lugar no tiene nada que ver. Hablamos de 4 paredes, de un piso, de abanicos, un techo. El caso es que entran ellos tal como son, tal como se visten, tal como se pintaban y como todo lo que son, y entran y la impresión que da es muy fuerte. Pero tú tienes que decidir como cristiano, si eres cristiano, cómo reaccionar. Pero lo triste fue ver que algunos se dispersaron. ¿Qué podemos ver con reacciones como esas que están lejos de conocer el corazón de Cristo? Están muy lejos de conocer el corazón de Cristo. Muchas personas hoy en día se llaman cristianas y no saben qué es tener verdadera necesidad de Dios, y cuando ven a un necesitado como ellos se sienten bien, lo menosprecian. Hoy mucha gente confía en un cristianismo falso, un cristianismo cómodo, en donde no aprenden qué es tener necesidad de Dios. Necesidad de Dios. Y te estoy empezando a dar pistas. ¿Qué es lo que Cristo ve en un lugar, en una persona, en un hombre, una mujer, para que diga este es?
el que estoy buscando. Esta es la que estoy buscando. Seguir a Cristo siempre empieza por un arrepentimiento verdadero. Escuchen esto. Siempre empieza con un arrepentimiento verdadero. No podemos saltarnos el arrepentimiento verdadero. ¿Y el arrepentimiento verdadero qué implica? Implica vergüenza por el pecado. Implica dolor. Implica tristeza. Implica reconocer cuál es mi posición delante de Dios de perdición. Y si yo quiero seguir a Cristo, si quiero seguir a Dios, implica reconocer algo. Y mi corazón tiene que estar en un estado adecuado para que cuando venga la invitación de Cristo, yo diga, Señor, yo voy. Pero Cristo aquí dijo claramente, los sanos no tienen necesidad de médico. O sea, que si alguien se siente sano, pues no va a tener la necesidad de un Cristo que le perdone, de un Cristo que le salve. Si alguien se siente justo, no va a tener la necesidad y la urgencia de escuchar esa grande oportunidad de que Cristo me habla. Fíjense lo que dice. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, sígueme. No sé si has visto el video, bro, de esa parte cuando Jesús llega. La costumbre judía, hay unos videos donde muestran una historia de Jesús. La costumbre judía que los publicanos se sentaban así en varias mesitas y la gente hacía sus filas y llegaban y pagaban y se quejaban y pleiteaban con tal de pagar los impuestos, ¿sí? Y ahí estaban sentados todos los publicanos sentados en fila. Un hombre no sigue a un desconocido y Leví no siguió a un desconocido. Leví, cuando vio a Jesús caminando por su calle, él sabía quién era Jesús. Él sabía lo que se oía hablar de él y sabía quién era él. Pero Jesús está caminando y hay publicanos por un lado y publicanos por otro lado, y de repente Jesús se para, le mira a ver fijamente y le dice, Leví, como dándole a entender, yo sé quién eres, Leví. Yo conozco tu nombre. Leví, sígueme. Y el llamado de Cristo es algo muy impresionante. ¿Por qué? Porque estoy seguro que sabiendo quién es Jesús y sabiendo quién es Él, y estando en un montón de publicanos que a lo mejor ni siquiera se le ocurrió, segurísimamente a la hora a Leví, que a lo mejor él iba a ser llamado, pero de repente Cristo se para y le dice, sígueme, Leví, sígueme tú, dando a entender lo siguiente. ¿Qué había en Leví entonces entre todos ellos y entre toda la gente que estaba ahí alrededor de Jesús? Como para que Jesús le llamara la atención, se detuviera con él y le dijera, sígueme, 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 sígueme. Curiosamente, en ese mismo video hay una relación de dos pasajes. De dos pasajes que hace muchos años en que escribí este artículo, yo pude ver esa relación también. Porque algo hay, siempre hay algo. Escuchen esto, siempre hay algo que Cristo quiere ver en el corazón para que Él se pare y diga, tú sígueme, tú sígueme. Pero siempre hay otra cosa también, que cuando Cristo lo ve, Él decide pasar de largo e ignorar a las personas. Y lo que Dios pide es esto, humillación. Lo que Dios pide es esto, humildad. Humildad delante de Dios. ¿Cómo sabemos que Leví estaba en una condición de su corazón muy fuerte? Vamos a ver allá en 2 de Corintios, capítulo 7. 2 de Corintios, capítulo 7. Dice la Biblia, capítulo 7, versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Pablo escribió una carta a los Corintios, en donde fue tan fuerte lo que escribió seguramente, que los entristeció. Eso es lo que está diciendo. Y no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, o sea, no estoy feliz porque se pusieron tristes, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. O sea, buscar a Dios y querer arrepentirse delante de Dios produce tristeza de corazón.
Yo no puedo acercarme delante de Dios y decir, Señor, yo estoy aquí, perdona mis pecados, porque yo soy very good y yo soy lo que tú necesitas para tu ministerio. ¿No es cierto? Tú no puedes llegar a la puerta de Rolando Zapata, abrir las puertas, ya llegué, aquí estoy, soy lo que tú necesitas para tu gabinete. Van a agarrar sus guaruras, te van a agarrar y te van a sacar a patadas del palacio. ¿Por qué? Porque no estás en esa posición para entrar así. ¿Sí me explico? Si quieres tener una audiencia con el gobernador, tienes que ir antes con otra persona, con otro departamento, a sacar una cita, y si el señor gobernador no está ocupado, quizás, a lo mejor, te atendería. Y en el mejor de los casos, con que le hagan, tú escribe tu petición, nosotros se la hacemos llegar, porque están muy ocupados. ¿Sí? Y si con un ser humano no se puede acercar la gente así, ¿cuánto más con Dios? ¿Cuánto más con el Señor? De repente alguien va a llegar y decir, Señor, aquí estoy, ya estoy aquí, Señor, yo vine para servirte. No, el primer paso para acercarse a Dios es arrepentirse de corazón, y aquí está la noticia, te va a dar mucha tristeza. Te va a dar mucha tristeza. ¿Por qué te va a dar tristeza? Porque Dios va a hacer que veas tu corazón como Dios lo ve y te vas a horrorizar. Te vas a horrorizar. No es posible estar cerca de Dios con un corazón que practique el pecado y no tenga tristeza por su pecado. No es posible que si alguien se llame hijo de Dios y esté practicando el pecado y no tenga vergüenza por su pecado. No es posible que alguien que diga voy a servir a Cristo, quiero servir al Señor, y continúe en alguna práctica de algún pecado, sentir inmune a los efectos de la palabra cortante del Espíritu Santo. Eso sería muy anormal. Se llama dureza de corazón. Y Dios desea que nosotros seamos sensibles, y Él desea quebrar esa dureza. ¿Para qué? Para que su palabra y su evangelio empiecen a hacer efecto y nos empezamos a avergonzar y a entristecer, para que esa tristeza nos lleve a un arrepentimiento verdadero. Dice, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Dice la Biblia, ustedes fueron contristados según Dios. O sea, esa tristeza, ¿quién la produjo? Dios la produjo. ¿Y por qué Pablo aclara esa tristeza la produjo Dios? Porque puede haber tristezas que no produce Dios. Vean, habéis sido contristados según Dios. Según Dios. Según Dios fue producido en ti una tristeza. Porque hay tristezas que no son de Dios. Hay tristezas que cuando digan, eres pecador, tienes que arrepentirte. Ay, si es verdad, estoy mal, perdónenme, está bien. Y te deprimes, y te vas, y te aíslas, y luego te jala el mundo y te pierdes. O si no, hay unos que hacen esto. Se deprimen tanto que van a su hamaca y se zampan en su hamaca como si fueran de plomo, y lloran y lamentan, y luego tan deprimidos, están tan sumidos en su depresión, tan sumidos que ya ni cocinan, ya ni lavan, ya ni trabajan, y los niños se mueren de hambre. ¿Por qué? Porque el señor o la señora está en depresión. Y esa tristeza no es de Dios. Porque a diferencia de la tristeza del mundo y de la tristeza de Dios, la tristeza de Dios produce lo siguiente. Dice el versículo 9, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados según Dios, no hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce, aquí están las características de una verdadera tristeza que te lleva a la salvación y al arrepentimiento verdadero. Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué solicitud? ¿Qué solicitud? ¿Qué rapidez? ¿Qué disposición? ¿Qué disposición para arrepentirse? ¿Qué rapidez para qué? Rapidez para dejar la maldad, rapidez para dejar el pecado, rapidez para dejar la inmundicia, rapidez que si tú veías un pecado que te deleitabas y te gozabas, ahora lo odias y lo aborreces y lo desechas, no juegas con él, no vacilas con él. Tú entendiste claramente la palabra que dice que si tu mano no es cortado, vas a ir enterito al infierno. Mejor es cortar tu manita y entrar manco en el cielo que con tus dos manos entrar en el infierno.
Cuando hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera tristeza, el pecado avergüenza y causa solicitud. Y no estás con un cuchillo mantequillero ahí. Ay, es que el pecado me jala, el pecado me jala. Agarras y cortas de tajo. ¿Por qué? Porque tu corazón está dispuesto a cortar con el pecado. ¿Por qué? Porque tú sabes que has ofendido a Dios. Tú sabes que has pecado contra Dios. Tú sabes que necesitas, aunque sea el resto de tus días que te quedan, aun si un día de vida te quedara, o te quedaran quién sabe cuántos años, según Dios, tú sabes que de alguna manera tienes que dedicárselas a Dios, porque te produce abandonar todo eso. Y en el caso del arrepentimiento verdadero, su primera característica es qué solicitud, qué rapidez para dejar a todo lo que Dios le desagrada. ¿Cómo sé si yo tengo? Es que yo no sé, hermano, si me estoy arrepintiendo de verdad. Ah, ¿no lo sabes? ¿Qué tan rápido dejas el pecado? Es que me da mucho trabajo. No tienes un verdadero arrepentimiento, así de sencillo. Es que como yo sé que Dios está obrando en mi corazón, es que no lo entiendo. No es muy difícil de entender. ¿Sí? Lo he dicho otras veces, como te pregunto ahorita, ¿estás parado o sentado? Pues yo creo que estoy como... No sé cómo estoy, hermano. Estás parado, estás sentado, no hay vuelta de hoja. ¿Cómo sabes que tienes un verdadero arrepentimiento? El primer fruto que produce es rapidez, rapidez. Cuando Dios llega a tu vida y te marca las cosas que estás mal, y llegas a tu casa y ves tu cuarto, tu casa lleno de inmundicia que Dios aborrece, tú agarras y lo sacas de tu casa, lo sacas de tu vida. Viene el adulterio y dices no al adulterio, no al pecado, no a la cerveza, no. Porque es lo que a Dios le desagrada. Rapidez para dejar el pecado. Disposición para seguir a Cristo. Y este es el primero de los frutos. Es el primero, hay más frutos. No voy a ahondar en este asunto. Un verdadero arrepentimiento trae rapidez. Y Cristo había visto algo en Mateo. Cristo vio algo en Mateo. Oh, si tan solo ese hombre me hablara, yo le seguiría. Si tan solo ese hombre me hablara, yo le seguiría. Pero ¿cómo se va a fijar en mí? Publicano, pecador, despreciado, desechado. Preciosa sorpresa que le dio Cristo. Leví, sígueme. Sígueme tú, Leví. Porque es lo que Cristo quiere ver en tu corazón y en el mío siempre. Humildad de corazón para desear seguir a Dios. Por eso cuando le dijo, sígueme, agarró, tiró todo, dejó todo y se fue a seguir a Jesús. No puede saber, ay, mi dinero, ¿y qué voy a hacer? Y empezó a agarrar las monedas y... No. Él dijo, voy a seguir a Jesús. Porque Jesús le dio esa oportunidad, sígueme. Y Jesús lo sabía. ¿Sí o no? Jesús lo sabía. ¿Cuántas veces Dios ha pasado de largo en tu vida a lo mejor? Porque no has visto el corazón adecuado. ¿Cuántas prédicas a lo mejor han venido a hablarte de tu corazón, pero hay algo endurecido adentro y Cristo pasa de largo? Pero si hoy Cristo viera en ti un corazón humilde y te llamara de nuevo y le siguieras, Él no te desecharía. Dios desea que la gente tenga un corazón adecuado para seguir a Cristo. Y Mateo, ahí en el hábito cotidiano de la recaudación de impuestos, él tenía esa disposición. Si habían a lo mejor 15 de un lado, 15 del otro, 30 de un lado, 30 publicanos del otro, ninguno tenía ese corazón. Solo era uno y era llamado Leví. Solo era uno llamado Leví. Y Cristo no iba a dejar que esa alma se perdiera. ¿Tú crees que Cristo, conociendo la disposición y el corazón de Mateo de tener anhelos, de salir de todo esto, de lo que está viviendo y salir? ¿Tú crees que Jesús, sabiendo esa realidad profunda de su alma, que sus deseos son ardientes y son genuinos, tú crees que Jesús pasaría de largo y lo ignoraría para que se pierda en el infierno? Para nada. Para nada. Dios quiere que tú le sigas hoy. Dios quiere que hoy tú le busques a Él con todo tu corazón. Dios quiere que tú rindas tu vida a Él y estés dispuesta a renunciar a tu vida antigua, renunciar a tu forma de ser, a tu antiguo carácter, para que digas, Señor, fórmame tú. Renuncio a mí mismo para que me formes tú, Señor. Quiero servirte a ti, Señor.
Y Dios eso desea que la gente le busque de verdad. Vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículo 27. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué solicitud? No hubo que, Cristo, mira, te voy a explicar, Leví, por qué razones me tienes que seguir. No, Jesús solo le dijo: sígueme. La disposición ya la tenía. No fue que tenía los demonios adentro, Leví, así, lleno de avaricia y de lujuria, y quiso, le dije, y ¡pum!, como varita mágica: ay, sí, Señor, yo te sigo. Porque Dios no opera así. Dios lo que quiere ver es corazones dispuestos, corazones humildes. No termina la palabra: Dios humilla a los que se enaltecen y exalta a los que se humillan. ¿No se termina? ¿Cómo tenía el corazón entonces Leví? Lo traía humillado. Humillado. Hay pecadores, no sé si aquí o allá afuera, que ya están fastidiados de su vida. Ya están hartos del pecado. Ya están cansados de la falsa de religión. Y ahí están ellos, todos angustiados, todos deprimidos. ¿Por qué? Porque saben que ya están fastidiados, como que no les lleva a ningún lado este mundo. Y se empiezan a dar cuenta de alguna otra manera que necesitan a Cristo. Si Cristo les hablara, se convertirían diligentemente. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Cómo hay que seguir a Cristo? Con diligencia. Hoy, si hablamos del mundo cristiano nominal, veríamos un ejército de miles y de miles y de miles de personas diciendo: yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Pero no son diligentes en ese cristianismo. No lo son. Siguen siendo amigos del mundo, siguen amando el pecado, siguen de alguna manera practicando lo que está mal delante de Dios. Pero ellos dicen: yo soy hijo de Dios. Qué mentira más grande. Versículo 29 dice: y Leví le hizo gran banquete en su casa. Leví le hizo gran banquete en su casa. Ya hemos entendido que Mateo ya tenía una disposición en su corazón para dejar el pecado. Ya tenía anhelos de seguir a Cristo. Que andaba humillado. Que era diligente para responder. ¿Y cuál es otra característica de aquellas personas que son humildes delante de Dios, humillados? No que se creen justos, no que se creen que no necesitan a Dios, no necesitan perdón, que saben que necesitan perdón, saben que necesitan salvación. ¿Cuál es otra característica cuando ven el llamado de Cristo en sus vidas? Quieren que Cristo entre a sus casas. ¿Sí o no? ¿A poco el que recién se convierte no desea que su padre conozca a Cristo? Que su madre conozca a Cristo, que su esposa conozca a Cristo, que su esposo conozca a Cristo, que sus hijos conozcan a Cristo. Yo quiero que mis hijos conozcan a Cristo, que mis parientes, mis vecinos conozcan a Cristo. Y aquí Mateo, y es algo muy raro que alguien que acaba de perder el trabajo empiece a gastar su dinero en hacer una gran fiesta. Un banquete es una fiesta. Banquete es una gran fiesta, es un fiestón. Es un fiestón donde va a haber todo tipo de banquetes y manjares. Y ahí estaba feliz Mateo con el Señor Jesús allá a un lado, seguramente escuchando y aprendiendo de él. Y los demás publicanos y los discípulos comiendo y disfrutando. ¿Cuál era el motivo de Mateo de ese banquete? Era Jesús. Jesús que me llamó. Jesús me llamó. Y vente a mi casa, Señor. Y ven a comer en mi casa. Yo te voy a servir. Yo voy a disponer todo a tu servicio. Un banquete para Jesús. Y testimonio para los demás. Testimonio para los demás. Hermano, si somos cristianos, tenemos que estar dispuestos a ofrecerle a Jesús banquete. ¿Qué es banquete? Es invitar a Cristo en nuestras vidas y que vean ellos nuestro testimonio
delante de la gente y digan, mi papá ya cambió, mi mamá ya cambió, mi hermano, mi hermana, mi hijo algo raro tiene. Y eso es delicia para Jehová. Banquete para Cristo. Y es testimonio a los que están allá adentro. Dios quiere que la gente le conozca. Y una característica de Leví es que hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y ahí estaba Jesús. Si Jesús andara en las calles o andara en un lugar yo creo que Él no estaría buscando a lo mejor los congresos de estadios, ni estaría buscando esas marchas de gloria famosas, ni estaría buscando los conciertos. Él estaría en las calles, estaría predicando su mensaje. Lo más hermoso de esto es que si de lo humilde, de lo menospreciado, Cristo salva a alguien, no solamente lo salva, aparte de eso, lo invita a que le ayude en el trabajo y en el glorioso ministerio de llevar el Evangelio de Cristo. Ser portador de este bendito mensaje. Jesús murió por los pecadores. O sea, no solamente salva, sino además que te hace partícipe. ¿Para qué? Para que más gente le busque, porque lo que Él quiere es salvar a cuantos se puedan. Y Leví a lo mejor pensaba, pues yo qué voy a ser llamado, pero fue llamado porque tenía el corazón correcto. Y ahí estaban con ellos comiendo, disfrutando en compañía de Jesús. En compañía de Jesús. Hubo otro hombre llamado Zaqueo, que también era jefe de publicanos. No solamente era publicano, era jefe de publicanos. Y él, de repente ahí colgado en una rama, Jesús se para y le dice, sígueme. Pero ¿qué tenía este hombre también? Hay veces no leemos o no entendemos bien las cosas. Y necesitamos que el Espíritu nos muestre qué disposición hay en Zaqueo para conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Para que él haga que, porque él estaba chaparrito, ¿no? Se suba en la rama y vea a Jesús y vea que ahí pasa, como de lejos, como algo que anhelaría a lo mejor, ¿no? Salir de donde él está metido y ver a Jesús que pasa. Y él se iba a quedar con sus anhelos, o con sus deseos, o con su corazón humillado y dispuesto, como Leví. Ahí se iba a quedar en el arbolito. Si Jesús no le dice, bájate de ahí, Zaqueo, quiero comer en tu casa. También Zaqueo hace banquete, y también Zaqueo invita amigos, y también Zaqueo dice, Señor, si algo a alguien le he robado, se lo devolveré, y 4 veces se lo devolveré. Y vemos un corazón dispuesto. Y Jesús le dice, sígueme. ¿Cuánta gente no había alrededor de Cristo? Adelante, atrás, de un lado, por lo otro, senderos de personas. Y Zaqueo le dice, contigo voy a ir, porque Cristo no ha buscado las masas, no ha buscado el montón, no ha buscado, perdón por lo que voy a decir, la borregada de gente. Cristo busca gente que tenga el corazón dispuesto para seguirle. Señor, yo te voy a seguir, Señor. Y si tú ves la característica de Leví como de Zaqueo, hay mucha disposición. No solamente es curiosidad, no es curiosidad, es mucha disposición, muchos deseos de quién es Cristo, quién es Jesús, quién es el que hace los milagros, quién es el que come con pecadores, quién es Él. ¿Cuántos pecadores no recibieron la gracia de Dios en sus vidas? Solo con la llamada de Jesús. Dios ha llegado a nuestras vidas. Dios ha llegado a mi vida en lo personal hace casi 9 años. Y Dios me tuvo mucha paciencia. Dios me tuvo mucha paciencia. Pero cuando Él viene y nos llama, Él no espera mediocridades. Perdón que se los diga así. Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas, dijo el joven rico. Anda, vende todo lo que tienes y luego vienes y me sigues. Y mejor se fue triste, porque tenía muchos bienes.
De palabras dice, Señor, yo te voy a seguir, pero la verdad es que por dentro yo quiero seguir con mi avaricia. Yo quiero seguir con mi falta de amor a mi prójimo, porque no quiero vender y dar a los pobres. Yo solamente quiero que me vean a lo mejor, no detrás de ti. Es muy distinto disponer el corazón donde tú camines, Señor, o lo que cueste seguirte, Señor, lo que cueste seguirte. Samuel Tippit dice que cuando fue a Rusia a predicar, él no fue a predicar a Rusia la primera vez. Samuel Tippit dice que cuando fue a Rusia a una reunión que se estaba organizando de jóvenes rusos, la mayoría de ellos ateos, pero que fueron de alguna manera invitados a una campaña, preguntaron ahí estos hombres, de ¿quién nos visita de las regiones fuera de esta ciudad? Y alzaban su mano. ¿Quién nos visita de pueblos más lejanos? Y pocos alzaban su mano. ¿Quién nos visita a las orillas de esta nación? Y cada vez menos gente levantaba su mano. ¿Quién nos visita de este continente? Y uno que otro levantaba su mano hasta que preguntan, ¿y habrá de casualidad alguno que nos visite desde otra parte de este continente? Y Samuel Tippit es americano y levanta su mano. Y cuando él levanta su mano todos aplauden. Y él entendió una cosa, que Dios lo quería en ese momento que predicar el evangelio. Cuando le dicen, ven hermano, no puede quedarse así tu visita, has venido desde muy lejos a esta reunión y dinos algo de parte de Cristo. Y él empieza a predicar y la gente empieza a tener convicción de pecado y empieza a tener fe en Cristo. Dice su testimonio de Samuel Tippit que cuando él empieza a predicar a los jóvenes rusos se reunían en reuniones de oración, y cuando él escuchaba las oraciones oía a los jóvenes clamar, Señor, ayúdanos a seguirte, cueste lo que nos cueste, Señor, ayúdanos a seguirte, cueste lo que nos cueste. Y si tú entiendes el contexto en lo que un joven ruso estaba orando, ayúdame a seguirte, cueste lo que me cueste, en un país comunista, ateo, donde hay persecución, los jóvenes estaban orando, ayúdame a seguirte, cueste lo que me cueste. No estoy valorando las pérdidas y las ganancias. Señor, yo te sigo, yo quiero seguirte. Un corazón dispuesto, humillado, como un esclavo. Escuchen esto, como un esclavo de Cristo. ¿Tú sabías que cuando sigues a Cristo tú ya no dispones de tu voluntad? ¿Sí lo sabían? Tú cuando dices, Señor, te voy a seguir, Señor, tú ya no dispones de tu voluntad. Y es lo que muchos temen, es lo que muchos no quieren. ¿Cómo que voy a entregar mi voluntad completa? ¿Qué hay para mí? Mis proyectos, mis planes de vida. Si tú quieres seguir a Cristo, déjalo que Él tome decisiones al respecto. Él va a tomar las decisiones al respecto acerca de tu vida. Pero tú síguele. Tú sigue al Señor. Siempre el Señor ha querido que la gente le siga con diligencia. Le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. También Zaqueo fue uno de ellos. Vamos a ver allá en Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas capítulo 18. Dice la Biblia, Lucas capítulo 18, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos. Bueno, entonces vamos a empezar a ver cómo es lo que estorba a las personas para que se salven. ¿Qué es lo que tienen las personas en las cuales Cristo pasa de largo y no reciben ni una sola bendición? Dice, es Jesús siempre hablando, siempre del mismo tema, publicanos y fariseos, a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, yo estoy bien, yo no tengo problemas, yo no soy malo, yo soy buena persona, ¿para qué me voy a arrepentir si soy bueno? Es entonces donde se aplica lo que dice Romanos, no hay justo ni aun uno. Ese pasaje de no hay justo ni aun uno no se aplica para que digas, yo puedo seguir pecando porque no hay justo ni aun uno. No. El contexto está hablando de gente que toda la raza humana ha pecado de alguna o de otra forma. Sean chicos o grandes, jóvenes o adolescentes o niños. De alguna o de otra forma han pecado, y porque han pecado
no merecen en lo más mínimo entrar al cielo. Y el pecado exige completamente el castigo eterno del infierno. Es ahí donde aplica. Nadie puede llegar delante de Dios y decir, pues yo soy bueno, Señor. ¿Cuál es la característica de unos hombres que no reciben bendición de Cristo? Es que tienen mucha confianza en sí mismos como justos. Aclaro, no solamente confianza en sí mismo, no. Confianza en sí mismo como justo. O sea, eres una buena persona. Yo soy buena persona. Yo estoy bien. Yo no hago mal a nadie. El que necesita arrepentirse es ese perverso, es esa perversa, es el borracho, es la prostituta. Él necesita arrepentirse, pero ¿yo qué le he hecho mal a nadie? Yo no tomo, yo no fumo, no me emborracho, no soy un narcotraficante, no he robado bancos. Sí, de vez en cuando digo una mentirita, de vez en cuando tengo un odio por ahí, chiquitito, de vez en cuando tengo un rencor por ahí, veo fulano a fulana y tengo odios y no lo quiero ver ni la cara ni nada por el estilo, lo aborrezco. Pero eso, ¿qué significa eso? Eso no significa nada. Dios me va a dejar entrar en el cielo. Bueno, la palabra nos enseña que como tú estás entendiendo lo que vimos en Lucas 5 y lo que vamos a ver en Lucas 18, tú no puedes compararte con tus semejantes. Tú no puedes compararte con tu prójimo. Porque si tú te comparas con el peor de este pueblo, tú eres bajado del cielo entonces. ¿Por qué? Porque él es peor, ella es peor, es la peor de la colonia, es una chismosa revoltosa. Es un borracho sin remedio. No tiene remedio, es perverso, tiene maquinaciones sexuales muy corrompidas. Y él no tiene remedio, no tiene salvación. Dios no te llama a ti ni a mí a que nos comparemos con ninguno de ellos. Porque si tú lo haces, como lo hacían los fariseos, yo estoy bien, ellos son pecadores. Y en los profetas dice, no te juntes a mí porque yo soy santo. No te juntes a mí ni te pegues porque yo soy limpio. Y estos hombres menospreciaban a otros, como dice ya, fíjate lo que dice allá en el capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban, o sea, desprecias esa comparación con los pecadores y contigo. Tú te sientes mejor que ellos, menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, como dándote a entender una cosa, dice Cristo, no menosprecies a los pecadores. No menosprecies inclusive a los que son los peores del mundo. Y además no eres llamado a compararte con ellos. Porque si tú te comparas con ellos, pues eres divino casi. ¿Sí? Eres divino. Eres santo, eres perfecto. ¿Por qué? Porque si tú nunca robas, si tú nunca cometiste inmoralidades sexuales muy perversas, muy corrompidas, muy sucias, pues claro que eres muy santo a comparación de ellos. Pero ¿quién se va a comparar a Cristo y se va a ver puro? ¿Quién se va a comparar al 3 veces santo, 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 Jehová de los ejércitos? Toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Quién se va a comparar a Dios? Y va a haber algo limpio en él. Cuando tú te comparas con Cristo y dejas de menospreciar a los otros y empiezas a ver tu propio corazón, cómo es, y empiezas a compararte con Cristo, no con los pecadores que tú menosprecias o que alguien menospreciara de aquí, sino que tú te compares con Cristo. Y Cristo te mostrará tu corazón como Él lo ve. Entonces es cuando te horrorizarías. ¿No quería Jesús que a lo mejor los fariseos le siguieran a Jesús de verdad y ellos le predicaran a Cristo? Académicamente eran los más adecuados. Socialmente eran perfectos. Teológicamente los más preparados. Pero tenían un gravísimo problema. Problema en su corazón. La altivez, el orgullo. Soy mejor que los demás. Y menospreciaban a los demás. ¿Quién es más santo, ellos o Cristo? Jesús, definitivamente. Y Jesús se acercaba con ellos no para hacer sus pecados, sino para salvarlos. No eres llamado a compararte con los pecadores ni a menospreciar a los pecadores. Eres comparado, debes ser llamado a compararte con Cristo. Y cuando te compares con Cristo, entonces te vas a ver inmundo, ¿no? Los que no han conocido a Cristo. Vas a ver la suciedad de tu corazón, los que no han conocido a Cristo. Si yo veo que aquel perverso merece el infierno, merece el juicio,
merece el castigo, merece que se refunde y se pudre en el infierno porque me hizo mucho daño o porque hace daño a la sociedad. Oh, qué castigos merecería Bin Laden en el infierno porque es un hombre perverso que estrelló 2 torres en los edificios. Y cuántos niños huérfanos quedaron, cuántas viudas, cuántas lágrimas, cuánto lloro, cuánto desastre, cuánta destrucción por la maldad de un solo hombre. Si Bin Laden buscara a Cristo y se arrepintiera, es un ejemplo, ¿no? ¿Qué merecería, te diría Jesús, ese pecador que tanto aborreces? Te diría Jesús. Pues merece lo peor. Bueno, ¿qué merece? O sea, sé más explícito. Pues si yo fuera su juez, yo le golpearía en la cara, le escupiría el rostro, le arrancaría la barba, lo azotaría, lo golpearía, porque la muerte rápida sería muy, muy ligero para él, lo haría sufrir primero. Y diría a Cristo, pues eso yo ya lo sufrí por él. Pues eso es lo que yo sufrí por todos los pecadores, de los cuales estás incluido tú y yo. Y entonces cuando te empiezas a dar cuenta de que no eres la blanca paloma. Por eso cuando uno se acerca a Cristo, se acerca con humildad. Se acerca con mucha humildad, con mucho reconocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Mucha humildad. Y después de salvo, no caminas, ahora yo soy el very good, el hermano super maduro teológicamente. No, tampoco, eso no existe. A mí me tocó hablar con jóvenes que me digan, oye, pues la verdad, o sea, dime si tú la verdad estás interesado. Así como que yo me quedo así como que, wow, ¿qué es esto? Estoy hablando con alguien muy, muy elevado para mí. Pero es que la verdad, después de conocer a Cristo, tampoco puedes sentirte, esa humildad se te queda contigo. Porque tú sabes que de la basura fuiste sacado a la misericordia. Estoy hablando de menospreciar a los pecadores, no solo de injusticias, menospreciar. Puede ser que te hagan una injusticia, pero no puedes aborrecer a tu prójimo. Si te haces una injusticia, hay autoridades, hay un montón de cosas, ¿sí? Pero no puedes aborrecer a tu prójimo. Yo me acuerdo que una vez en un trabajo, a una persona que no le caía bien, yo era su jefe, y la tuve que mandar a descansar unos días en su casa. Pero ella ya me traía aborrecido. Y en una ocasión, como ya hacía los cortes de caja, a mí me hacían falta cierta cantidad de dinero. Y pues ni modos, me lo descuento. Pasados los meses me dijeron, ¿te acuerdas de aquella cantidad que te quitaron, que te cobraron? Sí, sí me acuerdo. Pues me dijo aquella persona que ella vio cuando se te cayó, pero como le caes mal, no te lo dijo. Y ella lo agarró y se lo gastó para que te eduques. Y yo me reí y dije, pues bueno, pues está bien. O sea, me dio risa, no porque me burlara de él ni de ella, sino porque, bueno, ¿qué más voy a hacer? Y cuando yo tengo el trato diario con esas personas, yo no puedo aborrecer a mi prójimo. No puedo aborrecer a mis semejantes. Si no, ¿cuándo les voy a predicar el evangelio? ¿Sí? Ahora otro asunto muy importante, ¿qué es? La humildad en el corazón. Cuando una persona tiene muchos problemas familiares. En la puerta de la casa de ustedes iba una señora a decir, mi esposo me pega, se levantaba aquí la blusa, se levantaba aquí el brazo, mi esposo es testigo de esto, me mostraba sus moretones, y llegaba llorando y estaba alcoholizada. A veces tiene una enfermedad degenerativa, o sea, para morir. Pero me acuerdo cuando yo le decía, pues vamos a las autoridades, hay leyes para esto, vamos y ponemos una denuncia, yo le acompaño. Aunque yo sabía que ella hablaba mal de nosotros a nuestras espaldas. Hablaba mal de nosotros. Resulta que hablaba mal de nosotros con amigos de nosotros. Y me decían, oye, me dijo esta señora esto y eso. Pero ahí viene ella otra vez. Y no vas a negar. Y no vas a menospreciar a los pecadores. ¿Por qué? Porque esa humildad no puede perderse. Puedes sufrir un agravio como el primero que te conté, lo puedes sufrir. Si Cristo sufrió cuántos agravios. Y puede ser que haya injusticias, bueno, para eso hay autoridades.
Pero no puedes menospreciar a los demás pecadores. Lo que te hace menospreciar es cuando tú te comparas y dices, no, está perdido, está perdida, no tiene remedio. Pero cuando tú sabes quién tú eres, o sea, dejas de ver a los otros y te empiezas a ver a ti mismo en una verdadera actitud, entonces empiezas a tener bien en cuenta que no puedes menospreciar a los demás. Tú sabes que Dios puede salvar por gracia al otro o a la otra como a ti te salvó por gracia. ¿Dónde vemos esto? En esta misma parábola. Vean ustedes cómo alguien que está buscando a Dios tiene la conducta correcta y alguien que no lo está buscando no tiene la conducta correcta y no puede esperar un favor de Dios de esa manera. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, o sea, hacia sus adentros. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, o sea, no soy ladrón, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Oh Dios, amén. Gracias, porque no soy una fichita, ¿no? Lo que estaba diciendo. Y luego después de decir qué es lo que no es, empieza a darse sus credenciales, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. O sea, oh Dios, qué hijo más excelente tienes tú aquí ahora, Señor. Es más, te debes considerar dichoso que yo sea tu hijo, Señor. No hay nadie como yo. ¿Qué crees que le causa eso a Dios? Esas conductas. Cuando alguien viene a su presencia, a este lugar, o de alguna u otra forma, a querer sentirse justificado, limpio delante de Dios, cuando ni siquiera ha sido salvo. ¿Qué favor va a recibir de Dios así? Versículo 13, vamos a ver la contraparte. Más el publicano, estando lejos, o sea, no estaba a la misma distancia. El fariseo a lo mejor estaba adelante del tabernáculo orando, pero el publicano estaba a lo lejos. ¿Por qué estaba a lo lejos? No quería ni alzar los ojos al cielo. O sea, tenía mucha vergüenza. Una característica de una persona que tiene un genuino arrepentimiento, tiene vergüenza por su pecado, tristeza. Y no hay méritos en él. No hay méritos en él. Tú sabes y caminas en la calle. Yo caminaba en la calle, Señor. Ya restituí a todos en cuanto yo me acuerdo. Ya restituí, Señor. Pero caminas y dices, pero aún así soy pecador y merezco el infierno. Y si tú me mandas al infierno ahorita, ya has restituido de todo. Ya corregiste todo. Ya devolviste todo lo robado. Ya fuiste a pedir perdón. Ya te humillaste. Ya todo como lo tienes que hacer, bien hecho, diligente, humilde, con prontitud, según las características de 2 Corintios 7. Ya los tienes, tú aún sabes todavía que si Dios sabe el infierno y te manda al infierno, dirías, amén, es justo, porque yo he pecado. Es justo, yo he pecado. Y entonces cuando te das cuenta que no te resta otra cosa nada más que pedir misericordia y perdón. Perdóname, Señor. Perdóname. Y esta característica a mí me tocó vivirla, no porque la haya leído, sino porque de veras, no estoy diciendo que así tenga que hacer, pero en lo personal fue muy fuerte. Y yo sí salí a la calle y yo no quería alzar los ojos al cielo. Yo no tenía muy en mente este pasaje, yo tenía más en mente pasajes como Habacuc, que dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal y no puedes ver el agravio. Y cuando yo salía que solo mi misma existencia era un insulto para Dios. Y si tú no estás con una condición de que digas, ¿cómo es que he hecho tanto mal? ¿Cómo es que he ofendido a mi Creador? ¿Cómo es que puedo existir? Y seguir caminando sin el perdón de Dios, sin la salvación de Dios, sin la pureza, todo lo que Dios ve. También otro pasaje, Salmo 51, mi pecado está siempre delante de ti. Cuando tú te levantas, sabes que Dios cuando mira a ver, ve tu pecado. Vas a trabajar, ve tu pecado. Vas a comer, ve tu pecado. Estás riendo con tus amigos, Dios ve tu pecado. Estás llorando por tu arrepentimiento, Dios está viendo tu pecado. Y te acuestas a dormir y Dios ve pecado todavía. Y tú sabes
Hasta puedes llegar a pensar, soy una maldición para este mundo. Soy una maldición para este mundo. Porque yo reconozco mis pecados, decía David. Yo reconozco mis rebeliones. Y una verdadera actitud de algo que te va a llevar a recibir algo de Dios. Y ten por seguro que lo recibes. Tú, si buscas a Dios de todo corazón, le encuentras. Lo encuentras tan cierto como que respiras aire. Y es verdad. Tan cierto como que respiras aire ahorita, tú encuentras a Dios. Si tú te pones en esas condiciones genuinas, tú encuentras al Señor Dios Todopoderoso. Tú lo encuentras. Segurísimo que lo encuentras. Tú te humillas ahorita y dices, Señor, perdóname, Dios. Oh Dios, ayúdame, Dios, ayúdame con mi corazón duro, ayúdame, Dios, con mi pecado, ayúdame, Dios, con mi rebeldía. Dios te va a escuchar. Dios te va a escuchar. Y esos reciben favor de Dios. No vas a recibir ni un favor si estás, Señor, yo soy muy bueno. Señor, gracias te doy porque no estoy tan mal. Gracias, Señor, porque si en algo he pecado, porque así dicen a veces algunos, ¿no? Si en algo te he ofendido, si en algo... Eso no te ayuda a nada. Cuando estés cayendo al pozo del infierno, Señor, pero si en algo te fallé, ¿en qué te fallé, Señor? O sea, no, vamos a decir eso. La gente que busca a Dios tiene que ser como este publicano. Tiene que saber muy bien quién es Él. Y él, porque sabía bien cómo era Él y lo que Él había hecho, no tenía el atrevimiento ni de acercarse al altar. No tenía el atrevimiento de alzar los ojos al cielo por vergüenza. Bendito sea Dios que ahorita puedes ver confiadamente al cielo y decir, Dios mío, gracias. Gracias, 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 Señor, por tu perdón, por la oportunidad de tu salvación, sin vergüenza. ¿Por qué? Porque sabes que todo lo pagó Cristo. Sabes que toda tu vergüenza y toda tu ignominia la cargó Cristo en la cruz. Toda tu conciencia corrupta la cargó Cristo en la cruz. Toda la vergüenza de su desnudez fue expuesta por nuestra vergüenza de pecado, de nuestra desnudez espiritual. Todo puesto en Cristo. Y si queremos recibir algo de Jesús, de Dios, tenemos que ser muy humildes, muy humildes. Sigue diciendo, mas el publicano, versículo 3, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, así, se golpeaba el pecho, a lo mejor se apretaba el pecho, diciendo, Dios, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí. Oh Dios, dame una oportunidad. Dame una oportunidad, Señor. Ayúdame, Señor. Ten compasión de mí, Señor. El publicano sabía bien perfectamente de qué estaba hecho, qué es lo que había practicado, a quiénes ha lastimado, a quiénes ha ofendido. Y él sabía que eso merecía castigo. Él no tenía méritos delante de Dios como el fariseo, que en su engaño pensaba que tenía credenciales delante de Dios. Él no tenía nada que ofrecerle a Dios. Y Dios espera que así se acerquen los hombres y las mujeres a Él. Que te acerques y digas, Señor, no tengo nada que ofrecerte, Dios. Solo este pecado que necesita ser redimido y limpiado, Señor. Solo este corazón que necesita ser regenerado es lo que tengo para entregarte, Señor. Y es lo que Él espera de nosotros. Es lo que Él quiere de nosotros. Buscar a Dios se hace con todo el corazón y se hace bien. Buscar a Dios se hace con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas y se hace bien. Buscar a Dios a medias, medio justificado, medio bueno, medio santo, eso te va a llevar al infierno. Y ahí vas a querer reconocer tu pecado, pero va a ser muy, muy, muy tarde. Él decía, Señor, sé propicio a mí, pecador, como si el que está lejos y el que no alza la mirada y el que se golpea el pecho de Dios, si alcanza una oportunidad de tu perdón, si alcanza una oportunidad, una pizca de tu misericordia, sé propicio a mí, pecador. El otro estaba hasta adelante, como diciendo, Dios, mándame tus bendiciones porque soy perfecto. Y repito, hablando de alguien que se siente bien delante de Dios para salvación. No estoy dando licencia para el pecado.
Dice la palabra en versículo 14. Os digo, así es el Señor. Os digo, escuchen bien, así es el Señor. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado, perdonado. Perdonado. Él descendió a su casa perdonado, justificado, antes que el otro. Antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. El que se ponga de rodillas a Cristo para pedir perdón, Cristo mismo lo va a levantar. Cristo mismo lo va a levantar. Dice la palabra que antes del quebrantamiento está ¿qué? La soberbia. Si la soberbia permanece, tú solo puedes esperar una cosa: la ira y el juicio de Dios. Si tú te ves bien delante de Dios y ves a los otros peores que tú y eso te va a menospreciar, tú necesitas urgentemente un verdadero arrepentimiento y necesitas humillarte a Él y dejar la altivez. ¿Para qué? Para que Él te perdone. Entonces podemos entender mejor cuál es el contexto y las cosas que estaban en la mente y en el corazón de Mateo para que Cristo se detuviera y le diga: Leví, sígueme, sígueme. Yo sé que tú anhelas el perdón. Yo sé que tú anhelas fervientemente el favor de Dios. Yo sé que tú anhelas con todo tu corazón su misericordia, y aquí estoy yo para entregártela. Es lo que hace Jesús con los pecadores. Cuando uno sigue a Cristo, le sigue porque ve que Él le amó. Nosotros le amamos a Él porque Él me amó primero. Yo le sirvo a Él porque Él me amó primero. Yo me humillo, mis hermanos, porque Él me lavó los pies. Yo me entrego a Él y me rindo a Él porque Él se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de la cruz, y entregar su vida y su sangre por mí, que no valgo nada. Dios desea que le busquemos con todo nuestro corazón. Dios desea que la gente disponga un verdadero arrepentimiento, una verdadera búsqueda de Dios. No falsedades, no jugueterías, no cosas livianas, ligeras, sino una verdadera disposición. Yo te ofendí. ¿Cómo le puedes tú pedir perdón a alguien que le has escupido la cara? Peor que eso es el pecado para con Dios. ¿Cómo tú te puedes acercar a Él? La forma más correcta y más segura de que vayas a recibir algo es en una total humillación hacia Él. Yo necesito tu perdón, Señor. De ahora en adelante, Señor, no voy a ver a los demás, Señor, y quiero que tú me ayudes a ver como tú ves mi propio corazón, Señor. Oh Dios, quita la venda de mis ojos, como vimos en la palabra. Pon colirio en mis ojos, un colirio espiritual, para que yo vea lo que tú ves, porque no veo lo que tú ves. Yo veo lo que mis ojos carnales ven, y yo veo lo que me hicieron, lo que es la gente de allá afuera. Yo veo lo peor, pero no me veo a mí mismo. No veo mi corrupción, no veo mi estado espiritual. Y ayúdame a ver lo que tú ves, Señor. Yo quiero tu favor. Yo quiero tu favor, Señor. Os digo que este descendió justificado antes que el otro. Él descendió perdonado. Dios tiene mucho amor para perdonar a quien se acerque. Si los pecadores no lo disfrutan y no se deleitan en Dios, es porque sencillamente no han tenido el corazón adecuado. Así de simple. Ustedes recuerdan la parábola de la semilla que cae en la tierra, ¿no? Cae entre piedras, entre espinos, en el camino, y una cae en buena tierra. La diferencia entre la buena tierra y todas las demás tierras, que una tierra es una tierra que se prepara para la cosecha. Es una tierra, escucha bien, que se prepara para la cosecha. O estoy equivocado, hermanos, los que se dedican aquí al campo. No puedes sembrar elotes, hay piedras, hay roca, hay malezas, hay huachín, hay plantas. No puedes sembrar eso. No puedes esperar un fruto. ¿Cómo vas a esperar un fruto de Dios, de su Espíritu Santo, si tu alma está entregada al pecado, a los vicios, o a la soberbia, o a la altivez? Es imposible.
¿Quiénes reciben el favor de Dios? Aquellos que disponen su corazón, a ver qué está mal ahí, y quitar, y disponer, y abonar, y ahondar, y profundizar, y remover, y dejar suave esta tierra cuando venga la palabra de Dios que te dice que vino a morir por tus pecados y que quiere recibirte para salvación. Tú digas: bendito sea tu nombre, Señor, porque ahora entiendo, Señor, desde lo profundo de mi ser, que tú eres mi Dios y eres mi Señor, y has muerto por mis pecados, Señor, y ahora en adelante ya no vivo yo, vivirás tú en mí, Señor, como diría Pablo. Pero eso es porque el corazón se dispone correctamente para buscar a Dios. Los anhelos y los deseos Dios los ve. Oh, ven, dice, deleítate en tu Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hoy muchos dicen: ¿quieres un carro? Dios te va a dar un carro, ¿no? Bienaventurado aquel, dice, ¿no?, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La dicha más grande que el hombre pueda tener no es tener un carro en la puerta de su casa o una casa más grande. La dicha más grande y la realización del hombre es esta: que tú sepas claramente y sin lugar a dudas que eres perdonado por Dios y eres amado por Dios. Paul Washer decía así, ¿no? ¿Cuál es el más grande acto de fe? ¿Cuál es la mayor muestra de fe? Dice, ¿no? ¿Resucitar a los muertos? Oh, esa es una grande muestra de fe, dice. Él dice: no. La más grande muestra de fe es que yo me paro en el espejo y verme como soy y saber que soy totalmente perdonado por Dios y saber que soy totalmente amado por Dios, y no camino en el miedo, no camino en el temor. Y la primera carta de Juan dice que el perfecto amor echa fuera el temor, en el conocimiento de Cristo. Dios desea que así le conozcamos y que nos acerquemos a Él. Este descendió justificado antes que el otro. ¿Sí? Vamos a buscar allá en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 20. Pero si es de lo peor, ¿podrá Dios perdonarme? ¿Podrá Dios perdonarlo? Pero si ha hecho cosas infames, difíciles de mencionar. La palabra dice que Dios va a juzgar los secretos de los hombres. O sea, que damos por hecho que Dios va a juzgar las cosas públicas, ¿no?, de los pecadores. Pero la Biblia dice que Él va a juzgar los secretos de los hombres. Y mayormente en lo secreto se cometen cosas más perversas. Pero si aún, diría uno, si aún yo he hecho cosas muy terribles, infames, ¿será que Dios pueda perdonarme? Cosas que me avergonzaría confesar. Cierto predicador dijo: si pudiéramos sacar tus secretos, las cosas ocultas que tú has hecho, que tú sabes bien que has hecho, si las pudiéramos sacar en un DVD, decía este predicador, y lo pudiéramos poner en un reproductor y lo pusiéramos en el videoproyector para ver todo lo que aquí haces en secreto, seguramente te saldrías aquí corriendo y te irías a vivir en otro país, dice, por la vergüenza que traería tu persona. Dice la Biblia que Él va a juzgar los secretos de los hombres. Pero si aún ha hecho cosas infames, o él ha hecho, o ella ha hecho cosas infames, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, mi tío, mi tía, mi hijo, mi abuelo, quien sea, mi vecino, ha hecho cosas terribles, o yo he hecho cosas terribles, ¿podrá Dios perdonarme?
¿Podrá Dios tener misericordia de mí si me arrepiento de mi pecado, si renuncio a Él, si me atengo a las consecuencias? Porque un verdadero arrepentido se atiene a las consecuencias. Uno cuando se arrepiente y va a devolver lo robado, sabe que si alguien le pone una demanda porque robó, sabe que bien merecido se lo tiene. Pero ¿será que aún así Dios me perdonaría? Dice Romanos 5, versículo 20. Porque así como por la desobediencia de un hombre, versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, como dándonos a entender como que de alguna manera saber más cosas que no tienes que hacer, las terminas haciendo. Y también se puede entender de la siguiente forma. Parece que cuando antes no sabías la ley de Dios, pecabas con libertad. Pero ahorita que conoces la ley de Dios y te dice, esto está mal, este pecado está mal, la fornicación, el adulterio, las griterías, las iras, los enojos, los pleitos, las amarguras, los rencores, la lascivia, la lujuria, todo está mal, te das cuenta de que tienes mucho pecado. Y es lo que dice la palabra. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, dice el texto, sobreabundó la gracia. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea que si soy de lo peor, ¿qué significa eso? Que si has hecho impiedades que no se pueden ni nombrar, y has hecho cosas que muchos no harían, muchos no lo harían, y tu perversión ha sido tal que hasta causaría miedo de confesar lo que has hecho. Si tú te arrepientes de todo corazón, dice Jesús, la gracia rebasaría esos pecados y los cubriría si se arrepintieran. Pero sin oportunidad de reivindicarme, sin oportunidad de componer las cosas, la mayor muestra de esto es el ladrón que murió al lado de Jesús. Mientras el otro estaba acusando a Jesús y quería sacar provecho de Jesús para que lo bajen de la cruz y se salven, el otro dice, tú no tienes vergüenza. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos. O sea, estaba reconociendo su pecado. Y él está aquí y no le ha hecho nada a nadie. Estaba defendiendo a Cristo. Y después pide misericordia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y estaba reconociendo que era el rey. Un acto de fe. Estaba a punto de morir. Al otro no hubo respuesta. Al otro le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no tuvo oportunidad de bajarse de esa cruz y demostrarle a su esposa que era diferente, ni de demostrarle a la sociedad que era diferente. Y sin embargo está caminando en el cielo ahorita. Porque Dios lo amó. Y perdonó todo. Señor, yo merezco la muerte. Sí, sí lo mereces. Y el infierno, sí, también lo mereces. Pero para eso estoy yo aquí. En la cruz. Por ti. Por ti. Por ti estoy aquí. Para salvarte de ese lugar. Pero mis pecados son muy grandes, Señor. Mi gracia es más grande que cualquier pecado. ¿Quién quiere acercarse a Cristo? ¿Quién quiere acercarse a Jesús? Dice la palabra, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó el amor de Dios. ¿Sí? Y eso nos demuestra que Cristo está dispuesto a perdonar. Cristo está dispuesto a perdonar. Vamos a ver Marcos 1:15, ya vamos a terminar. Marcos 1:15, versículo muy conocido. Las palabras del mismo Señor Jesús. Marcos 1:15. Desde el 1:15 dice 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Arrepentíos, dice el Señor, y crean en el Evangelio. Creen en el Evangelio, creen las buenas noticias. ¿Qué nos pide Jesús?
cuando Él nos anuncia su salvación: arrepentíos, arrepentíos, arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Evangelio en griego significa las buenas noticias de parte de Dios. Un texto muy conocido, Juan 3:16. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Recuerdan que sobreabundó la gracia? ¿Recuerdan que el amor se hizo muy grande? Hermanos, hay cosas muy perversas que en este mundo se hace, que el amor no tienes ni idea, hermano. Y tú te espantarías las cosas que se hacen en este mundo. Pero Dios ha decidido darle una oportunidad. En ese mundo estás tú, estoy yo. Está este pueblo y toda la sociedad y los países que tenemos en esa tierra. Dios ha querido darle una oportunidad a este mundo y también de manera personal a ti y a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, sobreabunda el amor, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga la vida eterna, salvación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, en Jesús, no es condenado. ¿Crees en Jesús? Yo sí creo en Jesús. Y practicas el pecado. Eso no es creer. Hasta el diablo puede decir: yo sé quién es Jesús. ¿Qué es la condenación? ¿Qué es de verdad no creer en Jesús? ¿Y qué es si es de verdad creer? Dice el 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, no se va a condenar, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo. Estabas en tinieblas, en oscuridad, no viendo tu maldad, ni tu pecado, ni tu perdición, ni tu fin, que es camino de muerte. Estabas en tinieblas y la luz vino a ti. Pero la condenación es esta: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mateo amó las tinieblas que la luz. Amó más Mateo las tinieblas que la luz cuando la luz le brilló. No, él se salió de las tinieblas. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús vino por amor a nosotros, a perdonarnos. Jesús quiere que le busquemos de la manera correcta. Yo sé que aquí hay algunos que todavía no han conocido o no pueden dar su testimonio en su propia conciencia de que son perdonados por Dios. Si yo te pregunto a ti ahorita: ¿Dios ya te perdonó tus pecados? ¿Tú vives en la vida nueva en Cristo? Responde ahí en tu lugar. Pero una cosa sí te voy a decir: Jesús está aquí hoy. Jesús está aquí hoy. Y Él te dice a ti hoy: sígueme. Y Él te dice hoy: sígueme. Vamos a orar para terminar. Dios desea que tú le sigas. Dios desea que tú busques su presencia de todo corazón. Cristo te dice ahorita: sígueme. 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 Y Él conoce nuestros corazones y tu corazón. Él conoce tus pensamientos, tus temores, tus anhelos. Él conoce tu vida y tus secretos. Y así como se detuvo con Mateo sin importar lo que él había hecho, Él está aquí hoy para decir: sígueme.
sígueme. No para que ya veas tu propio corazón como más justo que el de los demás, sino que veas tu propio corazón y digas: cuánto te necesito, Señor. Cuánto me haces falta, Dios. Cuánto tiempo voy a lidiar con mi propio corazón, Señor. Cuánto tiempo voy a lidiar con mis propios intereses. Sígueme. Sígueme.